Ok, pues aquí tenemos la tabla que es la que vamos a utilizar para nuestro trabajo final de Excel. Esa tabla es una tabla de datos de alumnos que simula las calificaciones de varios alumnos en varias materias para varias escuelas. Tenemos entonces número de alumno, nombre del alumno, datos relativos a la materia, número de materia, la calificación del alumno en la materia, la fecha de nacimiento del alumno, género y datos acerca de la escuela, por ejemplo el número de campus, la escuela, cómo se llama el campus, el domicilio, la ciudad, del estado y por último tenemos un dato que es el costo del examen extraordinario si es que el alumno reprobara. Ok, esta es la tabla entonces con la que vamos a trabajar. Ya para el trabajo final la tabla va a ser, va a tener las mismas características. Obviamente lo único que va a cambiar van a ser los datos y vamos a ver las instrucciones para saber qué es lo que se nos pide hacer. Bien, tenemos un total de 12 instrucciones que podemos dividir en 5 partes. La estamos dividiendo en 5 partes porque a final de cuentas el resultado final de nuestro trabajo tiene que verse reflejado en 5 hojas distintas. La primera hoja es generar un reporte, la segunda hoja también es un reporte de reprobados, la tercera un reporte de aprobados, la cuarta es hacer una consulta y la quinta es sacar los datos necesarios acerca de las personas que cumplen años en el mes actual. Entonces vamos a ver la primera parte para elaborar la primera hoja que se nos pide. Y en las primeras tres instrucciones nos dice que tenemos que utilizar bordes, buscar y reemplazar y formato condicional. Tenemos que dibujarle todos los bordes a la tabla. Tenemos que cambiar el nombre de la materia informática por el nombre cómputo. Y debemos rellenar toda la fila de los alumnos que tengan 10 con color verde y toda la fila de los alumnos que hayan reprobado con color naranja. Bien, vamos a comenzar en ese orden entonces y vamos a comenzar por los bordes. Entonces vámonos al archivo y aquí la recomendación es, tengo una tabla que no quiero mover por si me llego a equivocar, la quiero dejar así para poder regresar a un punto de restauración. Entonces vamos a copiar esta hoja, vamos a dar un clic derecho a la etiqueta y vamos a pedirle mover o copiar al final, creando una copia y le damos a aceptar. Entonces ya tengo mi original, que esta no la voy a tocar, y ya tengo mi copia, que es donde voy a hacer el reporte. De una vez vamos a cambiarle el nombre haciéndole doble clic y se va a llamar reporte. Bien, le voy a asignar color nada más para tenerlas más identificadas. Entonces le voy a dar un clic derecho y vamos a darle color de etiqueta azul. Bien, entonces lo primero que se me pide es bordes, control E para seleccionar toda la tabla, ficha inicio, grupo alineación, grupo fuente, seleccionamos entonces la opción de todos los bordes. Bien, ya mi tabla tiene todos los bordes, eso es algo muy sencillo. Y ahora vamos a ver la parte de buscar y reemplazar. Se me pide buscar la materia de informática y sustituirla por la materia cómputo. Bien, yo sé que tengo una columna de materias, la voy a seleccionar completita. Control L para entrar a la opción de buscar y reemplazar. Si no me acuerdo del método abreviado control L, bueno, pues eso lo tenemos en la ficha inicio. Grupo modificar. Desplegamos las opciones de buscar y seleccionar. Y aquí está buscar y reemplazar. Bueno, entonces vamos a reemplazar. Que busque la palabra informática y que la reemplace por cómputo. Hay que tener en cuenta los acentos, porque si no podría no encontrar la palabra. Bien, le damos reemplazar todos y me dice que acaba de hacer 15 reemplazos. Muy bien, le damos a aceptar, damos a cerrar. Ok, ya tenemos dos instrucciones hechas. Vamos por la tercera, que es el formato condicional.
En este caso voy a aplicarle el formato condicional al primer registro y posteriormente voy a copiar y pegar formatos para los demás registros. Estamos hablando que en total esta tabla cuenta con 43 registros. Bien, selecciono todo el registro, entonces todo el primer registro que tengo, y vamos a formato condicional que se encuentra en la ficha inicio, grupo estilos, formato condicional. Bien, como el formato condicional que lo que queremos dar es un formato que va a aplicar a varias celdas, entonces vamos a crear una nueva regla. Bien, de las opciones que se nos despliegan en esta ventana, vamos a elegir la última que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Seleccionamos y entonces editar una descripción de regla. Dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Entonces, ¿en qué caso quiero que el formato adquiera el color verde? Bueno, pues cuando la calificación sea igual a 10, entonces le decimos, cuando esta celda, que es la celda de calificación, sea igual a 10, entonces el formato que debe de adquirir las celdas seleccionadas es de relleno en color verde. Damos a aceptar. Y bueno, aquí recordando el tema de referencias relativas y absolutas, en este momento mi celda E2 está absoluta. Si yo copio y pego para abajo, no me va a funcionar, me va a poner todo verde si el registro 1 tiene la calificación 10. Para que funcione correctamente, lo único que debemos de dejar absoluto es la columna, no la fila. Entonces seleccionamos el signo de pesos que vamos a eliminar y lo suprimimos. Ahora si está correcto, damos a aceptar y vamos a ver cómo funciona. Copiamos, ampliamos la selección para dar pegado especial y vamos a pegar formatos. Damos a aceptar. Bien, ya tiene el formato condicional todas las celdas en donde se cumple la regla que la calificación del alumno sea de 10. Bien, vamos a repetir el procedimiento ahora para hacerlo para los reprobados. Vamos a leer la instrucción. Dice el relleno de las filas de todos los alumnos de 10 cambia a verde y el de los reprobados cambia a naranja. Muy bien. Entonces vamos a repetir, pero ahora la condición será menor que 6. Ok, volvemos a seleccionar el mismo registro. Nuevamente nos vamos a formato condicional. Nueva regla. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Que la celda de la calificación sea menor que 6. Nuevamente dejamos absoluta nada más la columna de la celda y ahora el formato dice que va a ser de relleno color naranja. Bien, vamos a elegir este, aceptar, aceptar. Ok, nuevamente copiamos el formato, copiamos, ampliamos selección, pegado especial, formatos, aceptar. Listo, ahora sí. Entonces ya tenemos dos reglas de formato condicional en todas las celdas. Con esto ya tenemos elaborada entonces la primera hoja de nuestro trabajo final, que es el reporte. Vámonos a la segunda hoja, vamos a leer las instrucciones para ver qué se nos pide hacer en la segunda hoja. Bien, la segunda hoja tiene que ver con los reprobados. Me pide ordenar y filtrar, hacer tabla dinámica y elaborar gráficas. Lo primero que hay que hacer es copiar todos los datos de los alumnos reprobados y pegarlos en una nueva hoja que se llamará reprobados. Tenemos que agregarle filtro y subtotales de cuenta y suma. Cuenta para la cantidad de alumnos, suma para las cantidades de exámenes extraordinarios. Bien, ya con esos datos vamos a elaborar una tabla dinámica
en donde vamos a obtener el dato de cuántos alumnos reprobados hay por materia y también que me diga la suma del pago por examen extraordinario también por materia. Después de tener la tabla, entonces vamos a poder elaborar un gráfico que me diga lo mismo que la tabla, pero pues obviamente de forma gráfica. Entonces vamos a empezar por copiar la tabla que ya tenemos en el reporte. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento, clic derecho a la etiqueta, mover o copiar, movemos al final creando una copia y aceptamos. Bien, de una vez cambiamos el nombre, ahora no se llama reporte, ahora se llama reprobados y de una vez vamos a asignarle su color. Listo. Y me pide quedarme únicamente con los reprobados. Bueno, aquí una de las formas más fáciles en la que podemos quedarnos únicamente con todos los registros que son de alumnos que reprobaron sería ordenando la tabla. Entonces vamos a seleccionar toda la tabla con control E y vamos a pedirle ficha inicio, grupo modificar, ordenar y filtrar, que ordene la tabla en un orden personalizado y vamos a pedir que lo ordene por calificación según sus valores de la menor a la mayor. Listo. Ya tengo aquí entonces ordenada la tabla. Ya sé que los de hasta arriba son los reprobados y los de hasta abajo son los aprobados. En este momento me voy a adelantar con las instrucciones de la parte verde. En la parte verde me pide hacer exactamente lo mismo que los reprobados, pero ahora con los aprobados. Entonces, para no repetir un paso, aquí lo que voy a hacer es copiar la hoja de reprobados. Voy a crear una copia al final. Le voy a dar a aceptar. Y esta que acabo de crear se va a llamar aprobados. Y dice que va a ser de color verde. Entonces pues simplemente vamos a eliminar los que no necesitamos. Para el caso de los aprobados, pues vamos a ampliar la selección para los reprobados y los vamos a suprimir. Listo. Para el caso de los reprobados hacemos lo contrario. Seleccionamos todas las filas de los aprobados y las eliminamos. Entonces ya tengo una hoja con todos los reprobados y otra hoja con todos los aprobados. Bien, vamos a continuar trabajando con la de reprobados y ya avanzamos un poquito con la instrucción siguiente, que fue la de reprobados. Bien, vámonos a las instrucciones y vamos a darle zoom aquí para que se entienda lo que estamos haciendo. Bien, ya copiamos entonces todos los datos y me dice crea una tabla dinámica. Debajo de la información pegada en la hoja reprobados, elabora una tabla que muestre cuántos alumnos reprobaron por materia y la suma del pago por examen extraordinario. Entonces, vámonos a la hoja reprobados. Vamos a seleccionar toda la tabla y nos vamos a insertar una tabla dinámica. El rango ya está seleccionado. El destino va a ser, en este caso, una ubicación. A partir de donde quiero crear mi tabla dinámica, vamos a elegir aquí con el botón de contracción y le vamos a decir que la quiero crear a partir de este punto debajo de la tabla. Le damos a aceptar y aceptar. Bien, aquí ya está entonces mi tabla dinámica y vamos a poner lo que nos pide. Dice que queremos saber por materia, entonces la materia la arrastramos al campo de las filas. Ya tenemos ahí una materia de cada una y queremos saber cuántos alumnos, cuánto dinero. Entonces vamos a seleccionar los nombres de los alumnos y los vamos a arrastrar a los valores
para que se cuenten, y vámonos al dinero, y también lo vamos a seleccionar y arrastrar igual a los valores para que se sume. En caso de que no se sume, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tendríamos que estar modificando la configuración del campo de valor. Aquí por default ya está sumando, pero a lo mejor en ocasiones va a estar contando o promediando. Bueno, pues simplemente seleccionamos la opción que nosotros necesitemos. En este caso es la suma, le damos a aceptar y ya tenemos aquí el valor. Ya tenemos la tabla que me dice cuántos alumnos reprobados hay por materia y cuánto dinero costarían esos alumnos por materia. Aquí recordemos que si yo quisiera ver un análisis de cada uno de ellos, le puedo dar doble clic al total y me aparecería una nueva hoja. Pero bien, estos datos a final de cuentas, pues yo los tengo aquí arriba a detalle. Esta tabla dinámica proviene de estos pocos registros que tengo aquí, que son 7 nada más. Bien, ya tenemos la tabla, ahora vamos a graficarla. La seleccionamos, nos vamos a la ficha insertar y vamos a pedirle un gráfico de anillo. Bien, ya me generó el gráfico de anillo, ahora simplemente vamos a configurar un poquito la apariencia del gráfico. Vamos a darle un clic derecho al anillo interior para pedirle agregar etiquetas de datos. Ya tenemos las cantidades, ahorita lo hacemos más grande para que se distinga. Vamos a hacer lo mismo con el anillo exterior, le damos un clic derecho al anillo exterior y agregamos etiquetas de datos también. Ok, ya tenemos cantidades también. Para que se aprecie un poquito mejor, vamos a modificar más el formato de la etiqueta de datos. Y supongamos que el nombre de la materia lo queremos ver también aquí en el mismo gráfico. Vamos a seleccionar entonces las etiquetas de datos y le vamos a dar formato a las etiquetas de datos. Bien, voy a cerrar los campos de gráfico que no voy a necesitar para que me deje ver el formato de las etiquetas de datos. Vamos a pedirle nombre de categoría para que me deje ver el nombre de la materia y vamos a pedirle el valor, que estén separados por una nueva línea. Listo, entonces ya me dice administración 100 y 2 personas. Ok, ya que estamos aquí vamos a modificar el grosor del anillo interior, lo seleccionamos y entonces vamos a pedirle que el tamaño del agujero del anillo se disminuya. Esto va a hacer que entonces el anillo se haga más grueso y entonces tenga más área y me pueda mostrar mejor los datos que queremos ver. Listo, vamos a cerrar esta opción. Y bueno, ya para finalizar con este gráfico, pues nada más vamos a pedirle que las cantidades estén representadas en pesos. Ok, le asignamos el formato de moneda desde la tabla y automáticamente lo pone en el gráfico. Listo, esta parte no la necesitamos, la podemos suprimir y así nuestro gráfico va a ganar tamaño. Y bueno, pues simplemente ya nos queda acomodarlo. Me estaba pasando de la hoja de reprobados, me pedía filtro y subtotales. Queremos saber cuántas personas son, entonces aquí simplemente vamos a darle signo de igual, subtotales, y queremos utilizar contara. Recordemos que la función contara cuenta cuántas celdas no vacías hay en un rango. Es la opción 3, le damos opción 3, coma, y seleccionamos el rango que queremos que se cuente, que son todos los nombres. Aceptar, y en este caso me dice que son 7 alumnos. Bien, repetimos para el costo de examen extraordinario, subtotales, ahora sería suma, que es la opción 9,
coma, y seleccionamos todo el rango también. Listo, ya tenemos entonces subtotales para la suma de cantidades, para la suma de personas, y por último vamos a seleccionar todos los encabezados para aplicarles filtro con el método abreviado control shift L. En caso de que no nos acordemos, bueno, pues ya sabemos que el autofiltro está en la ficha inicio, grupo modificar, ordenar y filtrar, y ahí tenemos también el filtro. Bien, no nos pide filtrar, simplemente es dejar el filtro, dejar los subtotales de cuántas personas y dejar los subtotales de cuánto dinero. Ok, vamos a ponerle aquí formato de moneda, control shift 4 para darle formato de moneda, y listo. Ahora sí, vámonos al de aprobados, es hacer prácticamente lo mismo. La única diferencia es que en este caso no vamos a utilizar tabla dinámica, vamos a utilizar función contar si. Ya copiamos todos los datos de los alumnos aprobados, ya los pegamos en una nueva hoja, ya le pusimos el nombre, vamos a agregarle filtro y subtotal de cuenta de materias. Bien, vámonos a aprobados, y entonces vamos a agregarle filtro de cuenta de materias. Aquí me está sobrando un registro con bordes, lo voy a eliminar, y aquí en las materias vamos a aplicar entonces subtotales de contar a nuevamente, y seleccionamos el rango de todas las materias. Listo, me dice que tengo 36 alumnos aprobados. Vamos a obtener el filtro, seleccionamos y dijimos que es control shift L para obtener todo el filtro. Y vamos a ver qué más nos pide hacer. Debajo de la información pegada, elabora una tabla de total de aprobados por materia. Bien, vamos a ver entonces total de aprobados por materia. Lo que primero necesitamos hacer es sacar una lista de materias sin que se repitan. Vamos a seleccionarlas todas, copiamos y vamos a pegar abajo. Bien, vamos a pegar. Y después, para quedarme solamente con una de cada una, vámonos a la ficha de datos, y en las herramientas de datos elegimos la opción quitar duplicados, aceptar. Listo. Ya me quedé con una de cada una. Si queremos quitarle el formato condicional, bueno, pues lo podemos hacer muy fácil. Simplemente seleccionamos las celdas, nos vamos a la opción de ficha ficha inicio, formato condicional, borrar reglas de las celdas seleccionadas, y entonces ya no tenemos formato condicional en estas celdas. Ok, nos pide hacer una cuenta de cuántas veces aparece esta materia en esta tabla. Entonces, esta es materia, y esta aquí vamos a ponerle cuenta. Aquí tenemos todavía un formato condicional que vamos a quitar en un momento. Esto es igual a contar si, abrimos paréntesis, rango criterio. Vamos a decirle que de todo este rango, que son las materias, coma, queremos saber cuál es el criterio o la cantidad para el criterio redacción. Como sabemos, al momento de copiar y pegar la fórmula hacia abajo, el rango se recorrería también hacia abajo. Para que eso no pase, lo pudimos haber nombrado, o bien lo vamos a seleccionar y vamos a presionar F4 para volver al rango absoluto. Damos enter, copiamos y pegamos hacia abajo,
control J, y entonces ya tenemos el resultado de cuántas veces se repite cada una de las materias. Al final, si yo hago una suma de todas estas cantidades, pues tengo que llegar al mismo número. Bien, vamos a darle un poquito de formato nada más aquí a esta tabla. Todos los bordes, y vamos a quitarle el formato condicional. Listo. Vamos a graficar esto. ¿Cuántos alumnos aprobados hay por materia? Bien, seleccionamos el gráfico sin el total. Seleccionamos la tabla sin el total. Nos vamos a insertar gráfico y vamos a insertar un gráfico circular. Listo. Lo único que vamos a hacer con este gráfico va a ser eliminar las acotaciones, porque los nombres de las materias los va a llevar dentro del gráfico. Bien, le damos un clic derecho al gráfico para dar formato, para agregar etiquetas de datos. Le damos un clic derecho para modificar las etiquetas de datos, formato de etiquetas de datos, y le pedimos agregar etiquetas de nombre de categoría. Listo, que estén separadas por una nueva línea. Podemos cerrar las opciones y vamos a modificar el título por alumnos aprobados por materia. Bueno, ajustamos un poquito el tamaño para que se pueda apreciar mejor, y en caso que la fuente sea muy pequeña, yo puedo ajustar el tamaño de la fuente de las etiquetas seleccionándolas, yéndome a la ficha inicio y tratarlas como si fueran un cuadro de texto. Desde aquí yo puedo incrementar el tamaño de las etiquetas, el tamaño de la fuente de las etiquetas, o bien puedo cambiarles el color. Supongamos que queremos tener un relleno de color negro con una fuente de color blanco. Ahí lo podemos hacer. O bien podemos dejarlas sin relleno con una fuente de color negro. Listo. Ok, pues ya tenemos entonces la hoja de aprobados. Ya tiene filtros, subtotales, tabla que cuenta cuántos aprobados por materia tenemos, y el gráfico que también nos indica el mismo dato. Vámonos a las instrucciones. Ya tenemos entonces esta parte y esta parte. Ok, nos faltan nada más 2 hojas para terminar. Y nos dice, elabora otra hoja en donde vas a hacer una consulta o búsqueda vertical de la calificación y materia de acuerdo con una lista desplegable del número de alumno. Esa lista desplegable la vamos a tomar de nuestra hoja principal, o bien de nuestro primer reporte, que es donde están todos los alumnos, y dice que debemos agregar un estatus de aprobado o reprobado que cambiará de color de acuerdo con el estatus. Bien, entonces nos pide que de acuerdo con el número de alumno nos dé el dato del nombre del alumno, también la materia, la calificación y el estatus. Vamos a crear entonces una nueva hoja que se va a llamar consulta. En esta hoja vamos a poner en el centro de la hoja el primer dato de nuestro reporte, que sería el número de alumno.
de acuerdo con este dato yo debo de obtener varias cosas, por ejemplo, su nombre, su materia, su escuela, su calificación y por último su estatus, es decir, que me diga si está aprobado o reprobado. Bien, aquí entonces lo que vamos a hacer es esta celda la vamos a validar para que me aparezca una lista desplegable. Nos vamos a la ficha de datos, herramientas de datos, validación de datos, y le pedimos validar esta celda con una lista. El origen de esa lista no se encuentra en esta hoja. Nos vamos a ir a la hoja reporte y ahí vamos a seleccionar todos los números de alumno sin el encabezado. Seleccionamos todos los números de alumno, damos a aceptar, omitimos celdas en blanco y creamos una celda con lista desplegable, aceptar. Listo, ahora sí mi celda contiene una lista desplegable y me da todos los números de alumno. En algunos casos, en algunas versiones de Excel, no me va a dejar crear una lista desplegable de una lista que se encuentre fuera de esta hoja. Ahí lo más recomendable pudiera ser irnos al reporte, copiamos toda la columna del número de alumno, nos vamos a la consulta para pegarla, lo pegamos y entonces esta lista sería la que tomaríamos para esta lista desplegable. Al final de cuentas recordemos que esta lista, si no queremos que se vaya a modificar, pues la podemos ocultar. Bien, ya tenemos entonces lo que necesitamos para empezar nuestra consulta. Vamos a darle un poquito de formato, vamos a pedirle todos los bordes. Y aquí hay una parte importante. La búsqueda que voy a realizar es una búsqueda que me va a obligar a irme a otra hoja. Yo estoy en la hoja consulta y donde voy a buscar es en la hoja reporte. Sé que para el nombre, para la materia, para la escuela y para la calificación, mi valor buscado va a ser el número del alumno. Por lo tanto, la matriz se encuentra en la hoja reporte y la matriz va a comenzar en la columna A y va a terminar hasta la columna M. Vamos a identificar rápidamente cuáles son los indicadores que voy a necesitar para esta función y vamos a nombrar a todo este rango para que no se mueva. Es decir, en lugar de dejarlo absoluto dentro de la fórmula, de una vez lo vamos a nombrar. Vamos a hacer eso de una vez. Voy a seleccionar todo este rango de consulta y le voy a asignar el nombre de reporte y damos enter. Bien, este rango ya se llama reporte. Ahora vamos a ver cómo se llaman las columnas que necesito y qué indicador serían. Bien, el indicador 1 es el número de alumno, el indicador 2 es el nombre del alumno. Vamos a marcarlo aquí en la consulta, que este sería el indicador 2. Después, el nombre de la materia se encuentra en el 3, en el 4. El 4 sería el nombre de la materia. El nombre de la escuela. Aquí vamos en el 4. 5, 6, 7, 8, 9. La escuela sería el 9. Y la calificación. Ahí nos regresamos. Porque la calificación se encuentra en el 1, 2, 3, 4, 5. Bien, vamos a decirle que el indicador de calificación es el 5. Bien, vamos a aplicar entonces, ya tenemos aquí el indicador y estos números nos van a servir
para copiar y pegar mi fórmula y arrastrarla hacia la derecha. Vamos a decirle a esta celda que queremos hacer una búsqueda vertical, en donde mi valor buscado va a ser el número de alumno y la matriz va a ser el rango llamado reporte. Ese es mi rango de matriz de búsqueda. El indicador para el nombre va a ser este número y el ordenado siempre va a ser 0 porque queremos la coincidencia exacta. Bien, si nuevamente hacemos uso de referencias relativas y absolutas, y yo sé que entonces aquí tengo que dejar absoluta a la columna F11, dejamos absoluto a F11, y G9, bueno, pues ahí no hay problema. G9 puede ser relativo porque al copiar y pegar hacia la derecha se va a convertir en H9, I9 y J9. Damos a aceptar. Ya me da el nombre del alumno de acuerdo con el número de alumno. Copiamos y pegamos hacia la derecha. Control D. Y entonces ya obtenemos los demás datos del alumno. Vamos a comprobar. Bueno, vamos a ajustar el texto. Seleccionamos todas las columnas que estamos utilizando, hacemos la selección y damos doble clic en cualquier borde de título de columna para autoajustar. Bien, comprobamos entonces, cambiamos el número de alumno y entonces me cambia los datos. Bueno, aquí nada más, de repente algunos alumnos tienen un nombre más grande, entonces tendríamos que estar ajustando el ancho de la columna. Bien, ya tenemos toda la búsqueda que necesitamos. ¿Qué nos falta? Nos falta el estatus. Bueno, esta parte es muy sencilla y muy rápida. Simplemente vamos a pedirle una condición, una función si. Y la prueba lógica sería si la calificación es menor que 6, entonces el valor si verdadero es el texto reprobado. Pero si la calificación no es menor que 6, entonces que nos dé el texto aprobado. Vamos a ponerle mayúscula a la A. Y listo, aprobado, porque el resultado es 6. Vamos a ver si tenemos suerte eligiendo a alguien que esté reprobado. Ese también está aprobado. Y vamos a ver. Aprobado. Y ahí tendríamos un reprobado. Ok, lo único que nos falta para concluir la hoja de consulta es el formato condicional para el estatus. Dice que cuando el alumno sea aprobado, esta celda se ponga verde y cuando sea reprobado se ponga roja. Nos vamos entonces a inicio, estilos, formato condicional. Y vamos a pedirle resaltar reglas para es igual a. Entonces la primera regla va a ser la regla aplicar formato a las celdas que son iguales que aprobado. El color que va a adquirir es el color verde. Damos a aceptar y volvemos a entrar a esta opción, pero ahora para la regla de reprobado. Inicio, formato condicional, resaltar reglas, es igual a reprobado, rojo con rojo. Bien, le damos a aceptar. Entonces ya vemos que cuando el alumno está reprobado, vamos a centrar esto. Cuando el alumno está reprobado se va a poner la celda de color rojo, pero cuando el alumno, vamos a seleccionar a alguien que sí haya aprobado, esté aprobado, la celda va a cambiar de color verde. Listo, ya tenemos la hoja consulta. Vámonos a las instrucciones.
es de color amarillo. La consulta, vamos a ponerle entonces aquí a esta consulta en color amarillo. Y vamos a hacer la última hoja que nos pide el ejercicio, que es acerca de los cumpleaños. Dice aquí que aquí vamos a utilizar izquierda, hallar nombre propio, la función sí nuevamente, la función año y la función hoy. Bien, dice, elabora una hoja con los datos necesarios para mandar un mensaje personalizado como si fueras a combinar correspondencia para los alumnos que cumplan años en el mes actual. El saludo personalizado deberá contener el nombre sin apellidos, la edad, es decir, cuántos años va a cumplir el alumno, su fecha de cumpleaños en el formato día y mes, el campus y el nombre de la escuela. Bien, entonces lo que vamos a hacer primero pues es a determinar qué alumnos cumplen años en el mes actual. Vámonos al archivo y aquí podríamos tomar el dato ya sea de la hoja 1 o del reporte. Vamos a hacerlo directamente de la hoja 1. Vamos a crear nuevamente una copia. Le vamos a pedir que lo mueva al final creando una copia. Listo, ya tenemos una copia. Y esta copia se va a llamar cumpleaños. Bien, el color de la hoja de cumpleaños es color naranja. Vamos a asignárselo de una vez. Y entonces vamos a quedarnos únicamente con las personas que van a cumplir años en el mes actual. Estamos en noviembre, entonces aquí lo que podría comenzar a hacer es en una nueva columna pedirle el mes de la fecha de nacimiento. Yo sé que no voy a necesitar este dato de costo de examen extraordinario, entonces voy a eliminar esta columna y aquí vamos a poner mes. Bien, vamos a pedirle entonces que esta celda sea igual al texto mes, perdón, a la función mes de la celda de la fecha de nacimiento. Cerramos, damos enter, ya me dice que es el mes 4, copiamos y pegamos hacia abajo y entonces ya tenemos el resultado de todos los meses. Bien, vamos a ordenar la tabla porque me interesa quedarme únicamente con los del mes actual. Estamos en noviembre, entonces seleccionamos toda la tabla, le pedimos en la ficha inicio ordenar y filtrar, que ordene la tabla, orden personalizado, ordénala por mes y vamos a pedirle que lo haga del mayor al menor, aceptar. Listo. Vamos a eliminar todo aquello que no necesitamos. Seleccionamos todos los registros de diciembre y control menos para eliminar. Y hacemos lo mismo con todos los registros que se encuentran debajo del último mes 11. A partir de este registro seleccionamos Shift espacio, Control Shift abajo y Control menos para suprimir todos los registros que no corresponden al mes de noviembre. Bien, nos vamos a quedar con todos los datos. No necesitamos ni el número de materia, ni la materia, ni la calificación. Entonces vamos a seleccionar estas tres columnas y los vamos a suprimir también para quedarnos con menos datos y vamos a obtener los datos que nos está pidiendo, que es únicamente el nombre sin apellidos y un saludo personalizado. Es decir, si es hombre, que el saludo diga estimado Antonio; si es mujer, que el saludo diga estimada Laura. Bien, vamos a hacerlo aquí. Vamos a agregar un par de columnas, control más, y entonces aquí lo primero que vamos a hacer es agregar la condición para el saludo. Nuevamente, sí, abrimos paréntesis, prueba lógica. Si la celda que tenemos en el género es igual
al texto hombre, entonces que el valor si verdadero sea el texto estimado. Si no se cumple esa condición, entonces pues la otra opción que tenemos que sería estimada. Cerramos, damos a aceptar y entonces ya se cumple la condición. Copiamos y pegamos con control J y ya se cumple esa condición. Bien, vamos ahora a obtener el nombre de cada uno de los nombres de alumno sin el apellido. Para eso lo primero que tenemos que hacer es hallar el espacio que se encuentra entre el nombre y el apellido. Vamos a pedirle hallar el texto espacio dentro del nombre a partir de la primera posición. Ok, 8. Esto quiere decir que la cantidad de caracteres que yo necesito es 7, espacio menos 1. Bien, aquí mismo vamos a pedírselo de una vez. Vamos a decirle que queremos la izquierda de esta celda, coma, el resultado de hallar, menos 1. Cerramos, aceptamos, copiamos y pegamos y ya tenemos los nombres. Bien, ¿qué problema tenemos? Que los nombres pueden estar en minúsculas o en mayúsculas. Yo los quiero en formato de nombre propio. Entonces aquí mismo, dentro de esta misma celda, vamos a meter todo esto dentro de un paréntesis y ese paréntesis es el de la función nom propio. Listo, vamos a aceptar, copiamos y pegamos y entonces ya tenemos el nombre propio de cada persona sin importar cómo lo haya escrito. Bien, estimado Antonio, estimada Laura, estimada María. Bien, ya tenemos esa parte del saludo, ya tenemos todos los datos que necesitamos. Ahora lo único que nos hace falta para terminar es la edad y la fecha en el formato día, día, mes, mes. Para eso vamos a necesitar tener visible la fecha y esto simplemente lo voy a reducir para efectos de que se pueda observar en la pantalla cómo vamos a obtener los dos datos que nos hacen falta para terminar nuestro archivo. Vamos a obtener aquí lo primero que es la edad y después la fecha de cumpleaños. Bien, aquí no me interesa saber los años cumplidos del alumno. Lo que a mí me interesa saber es cuántos años va a cumplir en este año, aunque todavía no haya pasado la fecha. Entonces aquí simplemente vamos a hacer la función año actual menos año de fecha de nacimiento. Esto va a ser igual al año de hoy, cerramos paréntesis de hoy y cerramos paréntesis de año, menos el año de la fecha de nacimiento. Esto lo vamos a concatenar con el texto espacio años. Y entonces ya obtenemos la edad de la persona, los años que va a cumplir en este mes. Bien, por último, vamos a obtener la fecha de cumpleaños de esta misma fecha de nacimiento en el formato día a día, es decir, 2 dígitos de mes completo. Así es como se tiene que ver. Entonces vamos a pedirle aquí la función texto de esta fecha en el formato día a día, cerramos las comillas de día, abrimos las comillas para decirle espacio de espacio, cerramos las comillas de y abrimos las comillas para pedirle el mes completo. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, le damos enter, voy a eliminar el ejemplo, voy a autoajustar, listo, 2 de noviembre.
Vamos a aplicar el resto. Bueno, este de abajo no cuenta. Y listo, ya tenemos todo lo que necesitamos para el mensaje. Pudiera decir: estimado Antonio, te felicitamos por tus 25 años que vas a cumplir el 2 de noviembre. Atentamente, bueno, pues los datos de tu escuela. Listo, vámonos a las instrucciones. Y pues ya terminamos. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, como puedes ver, las instrucciones al principio pues sí te van a servir para que leas detenidamente qué es lo que hay que hacer. A final de cuentas estamos resumiendo que todo lo que hay que hacer debe de quedar en 5 hojas y vamos a recapitular las 5 hojas. Bien, primera hoja es un reporte que nos indica a simple vista quiénes son los aprobados y quiénes son los reprobados por medio de formato condicional. Segunda hoja, reporte de reprobados. Gracias a autofiltro, subtotales, tabla dinámica y gráfico. Tercera hoja, aprobados. Nuevamente tenemos subtotales, autofiltro, función contar sí y gráfico. Hoja de consulta, lista desplegable de números de alumno, función buscar V, o recuerda que en algunas computadoras se llama consulta V, repetida varias veces. Y muy importante, aquí utilizamos el cuadro de nombres para nombrar el rango. Función sí para determinar si está aprobado o reprobado, y formato condicional para cambiar el color. Última hoja, cumpleaños. Necesitamos eliminar las columnas que nos sobran. Nuevamente función sí para dar el saludo personalizado de acuerdo con el género. Bien, aquí voy a hacerlo más amplio para explicarlo. Funciones hallar, izquierda y nom propio para obtener el nombre del alumno, solamente el nombre. Función año, función hoy y concatenar para obtener la edad de la persona, del alumno. Y por último, función texto para que me dé la fecha en el formato día a día de mes completo. Listo, pues este es todo el trabajo que hay que hacer. El tiempo aproximado de elaboración tendrá que ser de un máximo de 40 minutos. La recomendación es que todos los días lo hagas, todos los días practiques por lo menos una vez, para que cada vez lo puedas hacer mejor y más rápido, y entonces pues estés preparado para hacer esto mismo, pero pues ya en una evaluación, en donde lo único que va a cambiar pues van a ser los datos. Vas a tener una tabla con la misma cantidad de información, simplemente la información va a ser distinta, los datos van a ser distintos, y tú tendrás que elaborar estas 5 hojas para esa tabla que se te proporcione. Espero que te vaya muy bien, espero que estas 2 semanas que faltan para el examen las aproveches al máximo, y pues nos vemos muy pronto en el salón de clase. Hasta la próxima.